Bueno, esta semana tenemos que desarrollar un dashboard que se trate básicamente del monitoreo del consumo de la energía, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos elaborar un dashboard, vamos a tener que tener presente qué es lo que nosotros queremos mostrar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos dar a entender? Como les dije, una tabla que puede tener muchos datos, a priori, a simple vista, no nos da una información relevante para tomar una decisión. Sin embargo, cuando la tenemos en un gráfico, en una tabla, en un KPI, sí podemos, dándole un contexto adecuado de nuestro día a día, darle el adecuado, digamos, nos sirve y nos da una ayuda de qué decisión tomar en pro de la eficiencia energética, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hemos estado viniendo desarrollando la semana pasada han sido algunos gráficos, tanto como gráficos de barra, gráficos de línea, ¿qué más hemos estado desarrollando? Tablas, gráficos de dispersión para comparar variables independientes con dependientes y KPI, ¿no? Algunos KPIs, por ejemplo, en la última clase vimos el KPI de el consumo de energía entre la producción, ¿verdad? Entonces vimos ese KPI de eficiencia. Entonces, en ese sentido, la clase de hoy día va a tratar un poco de, ok, ya hemos visto cómo nosotros podemos, con nuestros datos, generar nuestras gráficas y nuestras tablas, pero el día de hoy vamos a hacer un poco nuestros dashboards un poco más potentes, más sofisticados, incluyéndole las unidades eléctricas. Entonces, hoy día vamos a incluir cómo hacemos entender al Power BI que tal valor es kilowatts, tal valor es kilowatts hora, tal valor es potencia reactiva, ¿no? En bar o aparente en bar. Entonces, pero para ello primero vamos a entender un poco por qué esas unidades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un kilowatt hora, entre un kilowatt? Entonces, vamos a dar inicio. Ok, a ver. Primero, para recordar lo último que hicimos en la clase pasada, para que quede ya claro para todos. En la última clase vimos una parte muy importante del Power BI, que es el modelado de datos, ¿no? Es esta herramienta, el modelado de datos, lo que nos va a permitir cruzar información entre tablas que se encuentran aparentemente independientes, ¿no? Que por un lado podemos tener la información del consumo de energía y por el otro lado la información de la producción, ¿no? Entonces, con una relación que vimos la semana pasada, nosotros podemos unir las tablas o cruzarla con fines de hacer trazabilidad, ¿no? Por ejemplo, si en una tabla en la izquierda yo tenía el consumo de energía de una línea A y en la otra tabla de la derecha yo tenía la producción de esa línea A, yo cruzaba ambas datas con la línea y así pueda tener una tabla el consumo y la producción, ¿no? Entonces acá les he traído un poco el resumen de lo que hemos visto la semana pasada, que es la relación 1 a varios, ¿no? Entonces, lo que teníamos, como les mencioné, era dos tablas, dos datas, o dos bases de datos, como le queramos llamar. Entonces, en el modelado de datos, nosotros vamos a tener que nuestras tablas van a aparecer así. Esta es la tabla fecha, se pone el nombre aquí la fecha, y nuestra tabla consumo, ¿no? Aquí está la tabla consumo. Entonces, las columnas de nuestras tablas, en este caso van a formar parte de las filas, o sea, van a ser los valores. Es como si tuviéramos que nuestra tabla fuera la columna y nuestras columnas de la tabla fueran las filas, ¿no? O los valores de la columna. Entonces, acá tenemos la tabla fecha con sus columnas. Por otro lado, también tenemos la tabla del consumo, que era el consumo de energía, con cada una de sus columnas, ¿no? Como filas o valores. Ahí teníamos la energía activa, la energía reactiva, la hora y el medidor. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para
cruzar estas tablas que aparentemente parecen independientes es primero, recuerden, es encontrar un campo, por eso le pongo acá, encontrar un campo que tenga en las dos tablas valores iguales, es decir, si en un campo encontramos fecha, por ejemplo, la fecha del día 12 de agosto y en otro campo encontramos 12 de agosto, eso ya es una sospecha que podemos cruzar ambas tablas, pero solo es una primera sospecha. ¿Por qué? Porque tiene que haber otra condición más. Entonces, la segunda condición es que en una tabla ese valor que se presenta en ambas tablas debe aparecer como único, es decir, de los 100 datos que yo tenga, solo debe aparecer una vez. De los 10 datos que yo tenga, solo debe aparecer una vez. ¿Ok? Entonces, imaginemos que yo tengo en mi tabla 5 registros nada más, que son irrepetibles, se les llama así. Irrepetibles, únicos o no duplicados. Así se les llama, ¿ok? Entonces, esos 5 datos, que pueden ser 5 fechas, se deben presentar en otra tabla, pero ya no como 5, sino que aparezca, por ejemplo, por un dato 2 veces, ¿no? O sea, aparecían 10 registros. Entonces, de esa forma, teniendo un valor como único, irrepetible o no duplicado, en una tabla y en otra tabla teniéndolo como que aparezca 2 o 3 veces o 5 veces, es decir, como duplicado, repetible o ya no único, nosotros podemos hacer el nexo y generar esa conexión. Y esa conexión se le llama de uno, o sea, de único, a repetible a varios, por eso se le llama relación de uno a varios. Y justamente ustedes lo van a poder ver en la tabla que les pongo acá, cómo nos muestra el Power BI esa relación. Entonces el Power BI nos va a decir, mira, estás haciendo una conexión desde la tabla consumo, desde esta tabla consumo, y estás queriendo conectar, miren, estás queriendo conectar el campo fecha de ambas tablas, y acá el campo fecha, por ejemplo, se repite jueves 10 de julio, se repite 3 veces, entonces no es un valor único. Pero en la tabla fecha, que es la tabla de anaranjado, dicho valor solo se presenta una vez, o sea, es único. Entonces, tengo un valor que se presenta en ambas tablas y en una está como único y en la otra está como duplicado, puedo hacer la conexión de uno a varios. Entonces, por eso me permite el Power BI hacer dicho filtro, ¿no? Y bueno, como acá se presenta como varios y acá como uno, Power BI le pone varios a uno. Y a varios, a la palabra varios, le asigna el código de asterisco. Es su representación. Y a 1 le asigna el 1. Entonces quiere decir que de la tabla consumo, dando un astro, se genera un asterisco, dándote a indicar que vas hacia la tabla fecha donde se presenta como único. Entonces, si yo veo esta tabla, voy a entender que acá los campos fechas se presentan como varios y está conectado a la tabla fecha y en el campo fecha se presenta como uno. Entonces, hasta ahí creo que ya quedó claro. Igual si tienen una duda y quieren reforzar este tema del modelado de datos, no hay problema, lo podemos ver. Entonces, eso es un poco lo que vimos la semana pasada, ¿no? Ahora, después tenemos los KPIs. Los KPIs, que son los Key Performance Indicators. ¿Para qué es un KPI o de dónde nacen los KPIs? Como su nombre dice, son indicadores claves de rendimiento, de performance, ¿no? Entonces, los KPIs nacen con la meta o tienen la necesidad de poder, primero nosotros, conocer nuestra realidad en base a un estándar internacional o a un, digamos, acuerdo en base a valores ya estándares y con la necesidad también de poder compararnos y trazarnos el objetivo de llegar a un valor, ¿no? Por ejemplo, los KPIs más comunes o bueno, los objetivos que más comunes escuchamos en el día a día, ¿no? De las empresas. Por ejemplo, reducir el 10% en nuestro consumo de energía, ¿no? Entonces, ese es un objetivo, pero el KPI es justamente ese valor. El 10% no, sino
es la reducción en porcentaje del consumo de energía. Ese es el KPI. Y el valor del KPI es el 10%, ¿no? Otro ejemplo, que ya, bueno, ya se desliga completamente de la energía, que escuchamos en el día a día, por ejemplo. El aumento de ventas en el 10%. Entonces, la diferencia porcentual entre las ventas de hoy y en el futuro, ese sería nuestro KPI. Pero el valor del KPI es el 10%. Entonces, hasta ahí creo que ya quedó claro, ¿no? Les voy a poner un último ejemplo. Por ejemplo, aumentar o reducir en 50% la potencia reactiva, por ejemplo. Entonces, la diferencia porcentual entre la potencia reactiva de hoy y hacia un futuro, ese sería nuestro KPI. Y el valor del 50% es el valor de KPI. Además, nosotros también tenemos otros tipos de KPIs. Por ejemplo, los que vimos la semana pasada. Un KPI muy valioso en la eficiencia energética es el consumo de energía, que puede ser kilowatts hora, megawatts hora, gigawatts hora, dependiendo de la escala, entre la producción. ¿Por qué le pongo U? Porque se refiere a unidades de producción, que lo podemos medir, por ejemplo, en kilogramos, en metros cúbicos, en número de unidades, por ejemplo, número de cajas, número de chocolates, número de panetones, número de bebidas, número de empaques, etcétera. Entonces, la idea es tener nuestro consumo de energía en el numerador y nuestra unidad de producción en el denominador. Entonces, lo que nos indica este KPI básicamente es cuánto de energía se consume por una unidad de producción. Es decir, cuánto te cuesta a ti, cuánto te va a costar a ti de energía producir una unidad, una caja, por ejemplo, un panetón. ¿Cuánto te va a costar a ti en energía producir un panetón? ¿Con qué se hace este fin? Con el fin de poder, si yo tengo que un panetón me cuesta, por ejemplo, 2 watts producirlo, 2 watts hora, y yo en mi próxima campaña voy a producir 1000 productos, entonces ya puedo hacer una predicción de cuánto es lo que, o un cálculo estimado de cuánto es lo que voy a gastar, ¿no? Entonces ahí, cuando ya tengo ya ese límite o ese tope del cual no me puedo pasar porque mi histórico me dice que ese es el ratio, entonces ahí viene la gestión de eficiencia energética para yo no superar o rebasar dicho valor, ¿no? Asimismo, también tenemos en el medio el costo de energía de producción, que es básicamente el agregarle a la energía el costo en soles, ¿no? Es decir, tanta energía me cuesta tanto, entonces lo mezclo con las unidades de producción y el KPI también me va a decir cuánto me va a costar producir una unidad en soles. O sea, cuánto me va a costar en soles producir una unidad, ¿no? Entonces, si me cuesta, no sé, un céntimo de dólar producir 10 cajitas de un producto, entonces cuando yo tenga mi próxima producción a escala y produzco 10.000 cajas, puedo calcular más o menos cuánto me va a salir en energía, ¿no? Y lo mismo, ese sería nuestro tope, y rebasar sería que hemos hecho una mala gestión de la energía, ¿no? Entonces, y finalmente tenemos la intensidad energética. La intensidad energética básicamente es la energía dividida entre el área. Entonces, ¿para qué se utiliza este KPI? Generalmente este KPI se utiliza cuando nosotros tenemos, por ejemplo, focos para iluminar ambientes. Entonces, se calcula más o menos cuánta energía estamos calculando por el área de metros cuadrados, ¿no? Entonces, se supone que en terrenos mucho más grandes vamos a necesitar más energía para iluminarlos, ¿correcto? Y que en terrenos o en superficies más pequeñas vamos a necesitar menos, ¿no? Entonces, si por ahí encontramos que tenemos dos superficies, una superficie que tiene la mitad que la otra, pero gasta el doble de energía, quiere decir que hemos sobredimensionado la iluminación o el uso de equipos también, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo,
mini markets, ¿no? Todos nosotros conocemos los tambos, los oxxos, ¿no? Vemos que su distribución tanto de productos, tienen conservadoras, tienen cafeteras, hornos. Entonces todos tienen como que el símil de servicios, ¿no? Que ofrecen los mismos productos, ¿no? Entonces vas a tener tiendas, no sé si han tenido la oportunidad de entrar a tiendas que son muy pequeñas y tiendas que son grandes, ¿no? Entonces, cuando uno compara el consumo de energía dividido por el área superficial de la tienda, ahí va a encontrar que, bueno, sí, en tiendas que son más grandes, la energía debería ser más grande, ¿no? Entonces, esos son un poco los KPIs que se usan. Entonces, lo que hemos realizado la semana pasada es este KPI, ¿no? Después, otro KPI muy importante es el factor de potencia. Entonces, el factor de potencia lo que nos va a ayudar es a medir si se está usando eficientemente la energía del sistema. Entonces, como yo les había mostrado el factor de potencia, primero tenemos que tener claros cuál es nuestra energía activa, ¿no? Entonces, calculamos una medida para la energía activa, ¿no? Luego, calculamos otra medida para la energía reactiva, aplicamos, como es una suma vectorial, aplicamos Pitágoras y nosotros calculamos la energía aparente, ¿no? Entonces, el factor de potencia, como les dije, es el ratio de cuánto de la energía aparente estamos usando en activa, ¿no? Es decir, en el numerador va activa y en el denominador va aparente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros nos compete con respecto a la eficiencia energética es que vamos a tener un KPI que nos va a restringir dos zonas muy, muy importantes. Dicho KPI, si el factor de potencia está, ese valor es 0.96, ¿ok? ¿De dónde nace este 0.96? Es porque justamente yo les había comentado que hay un límite, ¿no? De la energía reactiva. Si la energía reactiva supera el 30% de la activa, nos cobraban, ¿no? Y si no lo supera, no nos cobraban. Ahora, ¿pero qué pasa cuando son iguales? ¿Qué pasa cuando son iguales? Entonces ahí los invito a hacer ese cálculo, si no lo han hecho todavía, es a la activa, aquí como pueden ver, ponerle 0.3 de la reactiva, ¿no? Despejar esta ecuación en una variable y poner a la aparente en función de la reactiva, ¿no? Entonces tienes la aparente en función de la reactiva y tienes que la activa es la reactiva entre el 30%, los divides y ahí vas a tener el factor de potencia, ¿correcto? Entonces vas a tener el factor de potencia que se van a anular la energía reactiva, sería tu variable, ¿no? Y justamente ese valor te va a salir 0.96. Entonces este valor de cajón se lo tienen que memorizar y saberlo porque define dos franjas muy importantes. La franja izquierda, okay, donde la energía es reactiva es mayor que el 30% y si se dan cuenta es una franja muy grande. Es casi el 96% de toda esta línea, ¿no? Es una franja muy grande. Entonces, ahí se cumple que la reactiva es el 30% de la activa. Es decir, si yo tengo que mi energía activa es 100 y mi energía reactiva es 35, lo está superando, ¿no? Porque el 30% de 100 es 30 y mi energía reactiva es 35 y mi límite de energía reactiva es 30, ¿no? Entonces estaremos en este campo. Y en este campo nos van a realizar las penalidades que ya todos conocemos, ¿no? Ahí para ponerlos un poco al tanto, los que conocen de facturación, saben que nos cobran a nosotros un valor por energía activa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la energía reactiva o la potencia reactiva? Nos cobran el doble. Generalmente, por ejemplo, si el valor de la energía activa o potencia activa está en 0.05 soles por megawatt, entonces la energía reactiva va a estar el doble, 0.1 va a estar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con estar en esta franja, ¿no? Y luego esta franja que al parecer es muy pequeña, eso
una franja muy valiosa. Quiere decir que si nuestro factor de potencia es mayor a 0.96 o a 1 y hasta 1, aquí vamos a estar en la franja donde no vamos a gastar ni pagar penalidades. Entonces, el factor de potencia, bueno, como es un cociente entre la activa y la aparente, si por ejemplo a la activa le damos 0, o sea, solo tenemos consumo reactivo, si aquí le damos 0, la aparente va a ser la energía reactiva, ¿no? Entonces, en esta franja se le llama que solo hay un consumo reactivo, ¿ok? Y si a la reactiva nosotros le damos 0, vamos a tener solo puro consumo activo, ¿no? Porque la activa va a ser igual a la aparente. Entonces vamos a tener que el factor de potencia varía de 0 a 1, ¿no? Y el valor que soñado de KPI, en este caso, va a ser 0.96, ¿no? Entonces, hasta ahí, si tienen alguna duda, me comentan, por favor. Ahora, después vamos a tener las unidades eléctricas, ¿no? ¿Cómo hacerle entender al Power BI? Como vimos nosotros la semana pasada, ¿no? Cuando nosotros calculábamos una medida, salía, ¿no? Yo, por ejemplo, quería calcular la energía activa, me salía 100.000. Quería calcular la energía aparente y me salía 200.000. ¿Pero 200.000 qué? Kilowatts, kilowatts hora, gigabar, gigawatts, ¿cuál? Entonces, esas son una de las preguntas que van a tener cuando estén presentando el dashboard, ¿no? Si le están presentando el dashboard al comité de su trabajo, entonces van a ver 100.000, la primera pregunta que va a salir es ¿qué, no? Porque 100, si por ejemplo era 100 watts o 100 gigawatts, la diferencia es grande, ¿no? Entonces en ese sentido darle al Power BI el contexto de qué unidad estamos trabajando es muy valioso para evitar este tipo de errores y ser mucho más preciso con la información que estamos mostrando, ¿no? Ahora, lo que les comentaba básicamente sucede en las tarjetas, ¿no? ¿Qué otro? También podemos aplicarlo en gráficos. Entonces, en los gráficos es muy potente. ¿Por qué? Porque yo les voy a hacer un ejemplo, ¿no? Tenemos este gráfico que se llama un gráfico de Pareto, ¿no? No sé si lo hayan escuchado. Es un gráfico muy, muy famoso, ¿no? Entonces, en este gráfico tenemos el consumo de una fábrica que ha aplicado una gestión de su eficiencia, una gestión, perdón, de eficiencia energética, y vemos que su consumo empieza a caer gradualmente los meses, ¿no? Vemos que empieza a bajar de 8 a 6, de 2. Entonces va a llegar un punto donde este valor va a llegar a 0 megawatts. Correcto. Va a llegar un punto donde este valor sea 0 megawatts. Ahora, entonces la pregunta es, ¿no consume nada de energía? Si llega a 0 megawatts, o es porque estamos tal vez haciendo que el valor de mi tarjeta sea un número entero, por ejemplo. Le digo, oye, mi gerente o mi jefe solo quiere ver, no le gustan los decimales, no le aportan valor para él, no quiere ver 51.27, 278%, él solo quiere ver 51%. Entonces nos dice, oye, todo tarjeta o todo valor que me muestres, por favor, que sea entero. Nos dice, si yo veo un decimal, no voy a revisar. Entonces lo que nosotros hacemos es, ok, le voy a poner a este entero. Este, por ejemplo, puede ser 8,2, pero yo le dije, yo le puedo decir mejor que sea 8, ¿no? A este puede ser 6,4 y yo mejor le pongo que sea 6. Este puede ser 1,9 y yo mejor lo redondeo a 2. ¿Qué pasa cuando llego a 0.9? 0.9 megawatts. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, no? Entonces, ahí se va a redondear a 1 megawatt, ¿no? ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si tuviera 0.2 megawatts? Se va a redondear a 0, ¿no? Entonces ahí voy a tener un problema porque voy a tener un gráfico donde voy a tener 0. Entonces ahí puedo llevar a la confusión de tal vez de que no se usó nada de energía, tal vez, ¿no? Entonces, para ello, nosotros hoy día vamos a aprender los sistemas de conversión en Power BI para que automáticamente cuando sea menor que
que uno, ¿no? Que sea 0.9 o 0.8 megawatts, lo transforme a kilowatts. Y lo mismo, ¿no? Cuando sea 0.1 gigawatts, lo transforme a 100 megawatts, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver hoy día. Y en ese sentido, tengo una pequeña publicación que puse en su momento donde hablo un poco más a detalle de este problema. Entonces les voy a compartir por el grupo para que ustedes lo puedan revisar. Y justamente hablo sobre esto, ¿no? Entonces ahí les voy a compartir. Entonces ahí les acabo de compartir una publicación en LinkedIn que hice hablando sobre este tema, ¿no? Y asimismo les voy a mostrar, no sé si se ve en mi pantalla, a ver. Les voy a mostrar un poco de lo que se trata esta publicación, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? Vamos a tener que agregar sí o sí a nuestras tarjetas las unidades eléctricas para tener más precisión con el número, ¿no? Como les dije, 100 watts es inmensamente diferente con 100 gigawatts, ¿no? Entonces, si tenemos una tarjeta que dice 100, entonces, ¿qué es, no? Entonces, lo mismo con la potencia, con la energía, cómo hacer kilowatts hora, cómo hacer megawatts, y en los gráficos, ¿no? Cómo darle ese dinamismo de que cuando llegue a 0, y si es menor que 0.5, si es 0.1, por ejemplo, no lo tome como 0, ¿no? Sino lo reduzca a la escala anterior, ¿no? El prefijo anterior. Entonces, un poco aquí para ver es cómo lo explico en la publicación de LinkedIn. Si quieren pueden ir a revisarlo. Primero lo que hago es, como hemos visto la semana pasada, es calcular la potencia, ¿no? Con una medida. Entonces acá lo que uso básicamente es una suma, ¿ok? Una suma, pero lo que pasaba que yo en la base de datos con la que yo estaba trabajando es que no solo teníamos en la columna datos de potencia, teníamos también otros tipos de datos, ¿no? Entonces lo que le hice fue con la función calculate, que también lo vamos a ver. Con la función calculate tú puedes decirle, oye, quiero que efectivamente me calcules esta suma, pero con esta restricción, ¿no? Que solo me sumen los datos de potencia, ¿no? Entonces, de esta forma se calcula la suma de los valores, pero restringido solo a los tipos de datos de potencia, ¿no? Entonces, cuando ya tengo la potencia, lo que hago es crear mi sistema de conversión, que es este de acá, que hoy día lo vamos a ver. A priori parece un poco denso, ¿ok? Parece un poco denso, pero lo que hay que entender es cómo funciona, ¿no? Entonces, para eso, lo que se hace es este valor que hemos calculado, ¿ok? Ponerlo como una variable, ¿no? Yo le estoy diciendo, para los que hayan llevado programación, ¿no? Nosotros podemos tener una variable, ¿no? Variable potencia, pero puedo definir otra variable que sea el mismo valor, ¿no? Con fin de no afectar la variable potencia, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, lo que se hizo en su momento fue a potencia definirla como una variable de valor base, ¿no? Este es mi valor base. Y luego hacer 3 cálculos, ¿ok? Se hacen 3 cálculos. Entonces acá, si pueden, presten atención porque para que no se confundan, ¿ok? Se hacen 3 cálculos. ¿Por qué 3 cálculos? Por ejemplo, imaginemos, ¿ok? Imaginemos que yo tengo mi valor que es 100, ¿no? Y, ok, mi valor es 100 y son 100 watts, ¿ok? Entonces, cuando yo divida entre 1000, ¿cuánto voy a tener? Yo voy a tener 0.1, ¿correcto? Entonces, en ese momento, el valor me tienta a que esté en kilowatts, ¿no? Ya no lo voy a presentar en megawatts ni en gigawatts, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo tengo 2000 watts y sale mi valor como 2000. Mi valor base es 2000, ¿no? Sin unidad.
Entonces, cuando yo haga las divisiones, por ejemplo, 2000 entre 1000, el valor en kilowatts, ¿cuánto va a ser? 2, ¿no? ¿Y acá cuánto va a ser? 0.002. ¿Y acá cuánto va a ser? 0.000002. Entonces, ¿qué me da a entender? Que el valor en gigawatts va a ser menor que 0, va a ser menor que 0 y va a ser mayor que 1. Entonces, ¿en qué me conviene ponerlo? ¿Ponerlo como 0.0002 gigawatts o ponerlo como 0.002 megawatts o ponerlo como 2 kilowatts? Entonces, estéticamente y me da un poco más de sentido ponerlo como 2, ¿correcto? Ponerlo como 2 kilowatts. Entonces, lo mismo va a pasar cuando tengamos, por ejemplo, 800 megawatts, por ejemplo, ¿no? Cuando yo tenga 800 megawatts, si yo le divido entre 1000, me va a salir, perdón, claro, 800 megawatts me va a salir entre 1000, me va a salir muy corto, no me va a salir muy grande, perdón. Pero cuando yo lo presente en megawatts, ¿cuánto me va a salir? Claro, me va a salir 800, ¿no? Entonces, acá me va a salir 8, ¿no? 0.8, ¿no? Entonces, lo mejor es presentarlo en gigawatts, ¿no? Porque si yo lo presento en kilowatts, me va a salir muy grande, ¿no? Muy grande el número. Entonces, la idea es hacer divisiones para más o menos tantear en qué rango se encuentran, ¿no? Entonces, es justamente lo que se hace acá. Entonces, con estas divisiones calculamos más o menos en qué rango se encuentran, si en el rango de los 1000, de los 100.000 o de miles de millones. Entonces, lo siguiente es cuando definimos nosotros var, lo que hay que hacerles es pasar return. Entonces, es decir, ya tengo todas mis variables definidas, ahora tú quiero que me regreses un valor. ¿Ok? Entonces, la función return es eso. Tú defines variables, pero le tienes que pasar un valor return. O sea, no sé, por ejemplo, yo definí estas tres variables y yo le puedo decir, retórname la suma de las tres. O retórname el producto de las tres. O retórname el mayor de las tres, ¿no? Pero lo que yo no quiero es nada de eso, ¿no? Lo que yo quiero es que me haga un sistema de conversión, ¿no? Entonces yo le digo, ok, quiero que me hagas un switch, que nosotros sabemos que switch se usa para manejar casuísticas o casos o condiciones. Entonces tenemos tres condiciones acá. Entonces acá, cualquier duda, igual me comentan, no hay problema. Entonces le digo, ok, si el valor gigawatts es mayor que 0.99, puede ponerle 0.9, el valor debe ser en gigawatts. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿No? Quiere decir que si yo dividí mi valor base, ¿okay? Y lo dividí entre 10 a la 9, y si eso es mayor que 1, claro, exactamente, Neider, claro, exactamente. Es parecido al if y al else if, ¿no? Porque te va mostrando, ok, si no es este caso, es el de acá, y si no es el de caso, es el de acá, ¿no? Entonces, como les mencioné, cuando yo tenga mi potencia, ¿no? Mi potencia, por ejemplo, imaginemos que es 2 por 10 a la 9, ¿no? Para hacer la división fácil. Entonces, si es 2 por 10 a la 9, cuando yo le divida entre 10 a la 9, voy a tener 2. Entonces, este va a ser mayor que 0.9. Entonces me va a decir, ok, 2 es mayor que 0.9. Entonces, yo le tengo que dar format, es para darle formato como queremos presentarlo. Entonces, yo le tengo que dar al valor, bueno, acá se le está diciendo, oye, preséntamelo al valor como un entero. Se le está dando esa propiedad, ¿no? Es formato de decimales. Y quiero concatenarlo a person, para eso se utiliza a person. Olvídense de esto por el momento. ¿Ok? De esto, mejor dicho. Solo tomen el valor g. Entonces, cuando el valor que me salió 2 sea mayor que 0.9, o sea, sea mayor que sea 1, 2, 3, 4, etcétera, preséntalo, imprímelo y ponle gigawatts, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los otros casos, no? Por ejemplo, si yo divido, si dividía 2 por 10 a la 9, no me va a salir, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque 2 por 10 a la 9 entre 10 a la sexta, ¿cuánto es? 2000, ¿no? ¿Cumple esta condición? No la cumple, correcto. ¿Por qué? Porque para esta condición tiene que ser menor que 0.9, ¿no? Entonces acá no lo va a cumplir, ¿no? No la cumple. Porque 2000 no es mayor que 0.9, ¿no? Entonces, así se forman cada una de las casuísticas y así el Power BI va a saber en qué rango corresponde la división, ¿no? Entonces, la idea es que si yo tengo mi valor de potencia, cuando se haga esta división, si el valor es mayor que 1, quiere decir que el valor lo vamos a presentar en gigawatts. Si es mayor que 1, cuando lo divides entre 10.6, lo presentamos en megawatts, ¿no? Y si es mayor que 1, cuando lo divides en kilowatts, lo presentamos en kilowatts, ¿no? Y eso es un poco lo que menciona acá, ¿no? Entonces, si hasta ahí quedó alguna duda, lo podemos revisar. O si no, continuamos con la clase, ¿no? Entonces ahí, a ver, revísenlo a ver un poco, porque esta es la fórmula que vamos a usar hoy día, solo vamos a copiarla y pegarla en realidad. Entonces ahí revísenla y si tienen alguna duda, normal lo podemos volver a explicar, ¿no? Les voy a dar unos minutos para que la puedan revisar. O si alguno recién entró a la clase y quiere que la vuelva a explicar, no hay problema. Recién ingresas, Neider. Ok, entonces, para hacer un recuento, lo que les estaba explicando a tus compañeros es básicamente cómo hacemos para tener, ok, en el Power BI estas tarjetas. Lo que hemos estado viendo en la semana pasada, si bien es cierto, son cálculos de energía total, ¿no? Digamos, la energía total en un día salió 100.000. Entonces, ahí la pregunta es ¿qué, no? 100.000 gigawatts hora, 100.000 megawatts hora, 100.000 kilowatts hora, ¿qué, no? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a aprender hoy día es cómo al valor que hemos calculado darle una unidad en el Power BI, que no viene por defecto, no viene por nativo en el Power BI. Entonces, eso podemos hacer para la energía, pero también podemos hacerlo para la potencia. Entonces, si la potencia por ahí nos sale 5, ¿no? Entonces, 5 ¿qué? Megawatts, gigawatts, kilowatts, watts. Entonces, en ese sentido, lo que hoy día vamos a darle es un atributo a las tarjetas que son unidades, ¿no? Las unidades eléctricas. Y luego otro caso que teníamos era, que lo expliqué, era que imaginemos que tenemos un diagrama Pareto, ¿ok? Donde tenemos los meses, ¿no? Tenemos enero, febrero, marzo y abril, ¿no? La primera cuarta parte del año, ¿no? La primera cuarta parte, primer cuatrimestre del año, ¿no? Entonces, vemos que este gráfico empieza a caer, ¿no? Empezamos con 8, empezamos con 6, empezamos con 2. Y lo que les dije es que este valor, por ejemplo, está presentado como entero. Que este valor, por ejemplo, puede ser 8.2. O este valor puede ser 6.1, este valor puede ser 1.9. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a 0.9 megawatts, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, lo ideal sería que nuestro sistema lo convierta a kilowatts, ¿no? Para darnos a entender que ya la escala está disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tuviéramos 0.2 megawatts. Cuando nosotros lo redondeamos a entero, vamos a tener 0 megawatts, ¿no? Entonces, una persona que no conoce puede decirnos, oye, que no se consumió nada de energía en marzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí viene un poco la confusión en nuestro dashboard que estamos presentando, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hoy día les estaba mostrando es cómo agregar esa unidad, ¿no? Y para eso no es nada del otro mundo, simplemente tenemos que crear la medida para el cálculo del valor, o sea, como valor esto nos va a arrojar un número, pero después tenemos que agregarle o hacer un concatenado, pero no es un concatenado simple, no es que simplemente le digo, ok, oye, Power BI, ya, este es mi valor, esta es mi medida potencia, concaténalo con megawatts, ¿no? Porque no es así de sencillo. ¿Por qué?
Porque si tenemos un valor muy grande en gigawatts, si yo lo presento en megawatts, tal vez voy a tener, por ejemplo, 10.000 megawatts, ¿no? Y no es muy apreciable, ¿no? O si tengo un valor muy pequeño, un watt, y si yo lo presento en gigawatts, voy a tener 0.000001 gigawatts. Y peor, si lo redondeé y voy a presentar 0 gigawatts, ¿no? Entonces, la idea es tener una escala adecuada para la presentación de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se hace básicamente es tener la medida ya calculada, donde calculemos el valor, ¿ok? Donde calculemos el valor y le pasemos el valor base. Entonces, definimos variables, ¿ok? Definimos variables, 4 variables. La primera variable va a ser una variable como, que vamos a usar como ficha o como juego, ¿no? Una variable de estrategia, que va a ser nuestra variable valor base. ¿Qué va a ser nuestra medida? Es decir, si esta medida salió 10.000, nuestro valor base, por ejemplo, va a ser 10.000, ¿no? También. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo entre 10 a la 9, dividirlo entre 10 a la 6 y dividirlo entre 10 a la 3, ¿no? 10.000, por ejemplo, si yo lo divido entre 10 a la 3, nos va a salir ¿cuánto? 10, ¿no? Acá nos va a salir ¿cuánto? 0.001 y acá nos va a salir 0.000001, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué me conviene mejor poner ese 10.000? ¿Ponerlo en kilowatts, en megawatts o en gigawatts? Me conviene ponerlo en kilowatts, correcto, porque es 10 kilowatts. No me convendría ponerlo 0.001 megawatts, ¿no? ¿Por qué? Porque si tal vez redondeo, solo quiero presentarlo como un número entero, me va a salir 0 megawatts. Entonces me va a traer esa confusión. Y lo mismo con gigawatts. Voy a tener 0.0001 gigawatt. Cuando lo redondee va a salir 0, ¿no? Pero el kilowatts, como es 10 kilowatts, cuando lo redondee va a estar en 10. Entonces no hay problema con eso. Entonces lo que le digo es, oye, ok, con todas estas variables que ya creé, ya puse sobre la mesa, quiero que me retornes una variable, pero en base a una lógica switch. Ok, entonces cuando se utiliza var, hay que usar var y return. Ok, var para definir cuáles son mis variables de juego y return para definir cuál es la variable final. Es decir, yo puedo tener estas 4 variables y decirle que me retorne la suma de las 4, por ejemplo, ¿no? O la multiplicación, o la mayor de las 4. Entonces, siempre si usamos var como variables de estrategia o de juego, tenemos que tener un return que nos imprima algo, porque la medida tenemos que imprimir algo. Entonces, pero yo quiero imprimir algo en base a una condición, por eso le anido el switch. Entonces, switch, cuando se cumpla alguna de estas condiciones, va a tener que, estas son las condiciones, las tres condiciones, y estas van a ser los valores que van a imprimirse, ¿no? Por ejemplo, cuando el valor gigawatt sea mayor que 1, quiere decir que el número está en las unidades de 10 a la 9, ¿no? Puede ser 2 por 10 a la 9, ¿no? Entonces va a salir el valor gigawatts 2. Entonces tiene que imprimir 2 gigawatts, ¿no? Pero si el valor en gigawatts es menor que 0.9, es decir, salió 0.8, ya no lo tiene que imprimir en gigawatts, ¿no? Lo tiene que imprimir en megawatts. Y lo mismo, si el valor en megawatts ya no es mayor que 1, sino es menor que 0.9, o sea, es 8, por ejemplo, 0.8, ya eso me da a querer imprimirlo en kilowatts, ¿no? En 800 kilowatts. Y bueno, si ya no cumple ninguna de esas, quiere decir que el valor es tan pequeño que está en el orden de los watts, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos creado acá, como su nombre dice, es un sistema de conversión para hacer esas conversiones automáticas, ¿no? Como les dije, el Power BI no lo tiene por defecto. Entonces, si hasta ahí ya quedó claro, para continuar, esto es lo que vamos a usar hoy día, es lo que vamos a aprender hoy día, un poco de cómo hacer nuestros dashboards un poco más simplificados. Entonces, si ahí ya quedó claro, para poder continuar. A ver. Voy a compartir mi PPT. Listo. Entonces, ahí tenemos. Ahora,
Otra pregunta que es durante la clase salió es ¿por qué se realiza la medición o por qué yo les presento datasets o bases de datos cada 15 minutos, ¿no? De registros cada 15 minutos. Bueno, la razón sencilla es porque es un estándar internacional y es un estándar peruano, ¿ok? Entonces, la idea, ¿por qué nace esto? Es porque existen distintas normas, que bueno, ahí se las he presentado, que la IEC 62053 y la IEC 61850, ¿no? Entonces, lo que ellos ahí nos dicen es que se necesita medir cada 15 minutos para temas de controlar la energía y facturarla, es decir, de cobrarla. Entonces, también tenemos la ISO 50001, que lo vimos en la primera clase, que las empresas que aplicaban, que tenían esta gestión, reportaban ahorros del 10 y el 30% de facturación. Entonces, esta gestión, este ISO te pide, te pide que para tus análisis utilices intervalos de 15 minutos, ¿no? Entonces, esto es la respuesta larga. ¿Por qué se mide cada 15 minutos? Porque tenemos un estándar, ¿no? Ahora, la respuesta corta, y es un poco más lógica, es porque si nosotros vamos a medir cada segundo la potencia instantánea, la verdad nos vamos a hacer un mundo, ¿ok? ¿Por qué no vamos a hacer un mundo? Porque la potencia instantánea varía mucho en segundos, ¿no? Sube, baja, tiene mucho ruido, entonces medirlo cada segundo la verdad no va a aportar mucho valor, ¿ok? Entonces, por eso, en realidad, como la potencia instantánea puede variar mucho en segundos, es por eso que se toma el estándar de medirlo en 15 minutos, ¿no? Entonces ahí les he dejado este dato para que ya tengan porque hemos estado trabajando cada 15 minutos y también lo van a encontrar cuando las distribuidoras como Luz del Sur, Plus, ¿qué más? No sé, por si alguien es de provincia, Electronorte, si alguien es de la selva, Electrocayali, Electrocentro, Electrodunas, porque realizan esta medición de cada 15 minutos, ¿no? Y por qué nuestros medidores también, ¿no? Entonces, a ver, continuemos. Luego tenemos otro KPI muy importante que es el factor de carga. Entonces, ¿por qué el factor de carga? Entonces, entendamos primero esta gráfica, ¿no? Para ello vamos a entender primero la gráfica de morado, ¿ok? La gráfica de morado he tomado las potencias, ¿ok? Desde las 12 de la madrugada hasta las 10 de la noche, ¿correcto? Entonces, he tomado un valor de potencia para cada hora, ¿no? Entonces, he graficado y me ha salido esta gráfica, ¿no? Me ha salido esta gráfica. Entonces, cada punto es una potencia. Y el área que forma esta curva con el eje X es la energía. Entonces, si nosotros tenemos potencia cada hora y le calculamos el área con un integral o bueno, con los distintos métodos que ustedes probablemente ya conocen, el área que nos sale es la energía. ¿Y por qué nos sale la energía? Porque justamente la integral de la potencia por el diferencial de tiempo es la energía, ¿correcto? Tenemos energía entre tiempo es potencia, entonces si nosotros lo integramos, vamos a tener que la energía es la integral de la potencia por el diferencial de tiempo, ¿no? Entonces, ese es un punto. Después, nosotros, si queremos medir, por ejemplo, esta energía, ¿qué representa de la energía, de la energía que consume si estuviéramos trabajando a la potencia máxima, ¿no? Imaginemos que nosotros todo nuestro consumo hubiera sido flat. Flat se le llama plano, ¿ok? Entonces, si hubiéramos consumido a cada hora una potencia máxima, entonces se va a formar un rectángulo grande, ¿no? Entonces, claro, sí, exacto. Todos los equipos funcionando, imaginemos que los tenemos desde las 12 hasta las 10.
Entonces se va a formar ahí ya no una curva como esta, sino se va a formar un cuadrado, ¿no? Un rectángulo, mejor dicho, para ser más precisos. Entonces, la división, ¿ok? La división entre la energía de morado, entre la potencia máxima, entre la energía máxima que se podría llegar a tener, es el factor de carga, ¿no? Ahora, ¿por qué les pongo amarillo? ¿Por qué les pongo esta división acá, no? Porque no necesitamos calcular esta energía, no necesitamos calcular esa integral. Entonces, imaginemos, ¿no? Ok, Giancarlo, tú me dices que el factor de carga es dividir la energía entre la potencia, ¿no? Entonces, entre la energía máxima que se puede consumir, ¿no? Entonces yo digo, ok, bueno, calculo mi potencia máxima, imaginemos que es 20, y lo multiplico desde las 12 hasta las 10, son 10 horas. Entonces ya tengo 200 kilowatts hora, es mi energía que yo pude consumir. Ya tengo el denominador, ¿no? Ya tengo mi total, mi universo. Ahora, ¿cómo calculo la energía? Entonces, ¿voy a tener que integrar? No, ahí no vamos a tener que integrar. Entonces, para eso les pongo otra fórmula que se usa, que es reemplazar toda esta energía, que es muy, muy variable, con una potencia media que la vuelve flat. ¿Ok? Entonces ya vamos a tener que comparar, ya vamos a comparar dos áreas de rectángulo y es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo, porque el área de rectángulo es base por altura nada más. Entonces, ¿cómo se calcula esta potencia media? Igual. Entonces, ok, ajá, no, ahí no es el promedio. No es el promedio de las potencias, porque nos va a sesgar el promedio. Lo que se hace es la energía total, es decir, sumar la potencia en cada punto, sumas la potencia en cada punto, perdón, sumas la energía en cada punto, es decir, si acá te salía, este punto es 20 kilowatts, por ejemplo, tú lo multiplicas por una hora y lo conviertes en 20 kilowatts hora. Entonces, sumas, en realidad es una suma de todas las potencias y lo multiplicas por la cantidad, ¿ok? Por la cantidad de horas. Entonces, ahí te va a dar la energía. Entonces, esa energía, ¿ok? Lo vas a dividir entre el tiempo total y eso te va a dar la potencia media, ¿no? Entonces, la energía, esta la vamos a reemplazar por una potencia de tal forma que sea el área amarilla igual que la morada, ¿no? Entonces vamos a trasladar esta área a una potencia media flat en todo instante que sea igual a la misma área, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo que hacemos. Entonces de esta forma ya comparamos esta área, qué porcentaje tiene con respecto al total, ¿no? Entonces ese es el factor de carga. Ahora la pregunta es, a ver, voy a ver si puedo rayar. Voy a ver si puedo rayar. Ahora la pregunta es, voy a ver si me deja rayar. Si logran ver mi pantalla, ¿no? A ver, voy a compartir. Vamos a hacer unas anotaciones para dejarlo un poco más claro. A ver. Voy a compartir mi pantalla. Voy a presentarlo. Pero voy a ponerle presentación. Terminar cámara no. Esto es... a ver. Configuración de la visualización. Cambiar entre moderador. Listo. Entonces, ahí sí ven las anotaciones que estoy haciendo, ¿no? Sí ven que estoy presentando mi pantalla, ¿no? Entonces, si no me confirman, por favor. Ahí sí logran ver, ¿no? Que estoy presentando mi pantalla, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero, los que hemos agarrado un lapicero y vamos a hacer unas anotaciones, ¿no? Entonces, la idea es ver qué porcentaje tiene el área de amarillo
con respecto al total. Pero no solo el total de esta región, sino al total de todo esto, ¿correcto? Entonces, acá cómo se borra. Entonces, la idea, como les mencioné, es ver qué porcentaje tiene esta área con respecto al total, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué valor debe ser esta área del total para que tengamos un factor de carga adecuado, ¿no? O por qué un factor de carga, o por qué este porcentaje, al ser muy bajo, el consumo de la energía es muy poco eficiente, ¿no? Entonces, para eso vamos a tomar otro pico, ¿ok? Voy a graficar por acá y olvidémonos de esta línea. Entonces voy a graficar otro pico de energía. Imaginemos que prendimos ahí un compresor, motores, equipos de gran potencia, ¿no? Entonces, imaginemos que ahí tengo una curva más que me va a generar consumo de energía, ¿no? Entonces, esto de acá me va a generar un consumo, ¿no? Entonces, ese consumo, si yo lo traslado, va a ser energía, va a ser más energía, ¿no? Entonces voy a tener que ahora mi potencia no va a ser este valor, sino va a ser un poquito más, correcto, porque vamos a tener que dividir la energía. Entonces ahora mi potencia media va a ser una potencia media prima, ¿no? Que va a ser agregándole el valor de esta energía y dividiéndolo entre el total de las horas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahora ya no voy a tener simplemente mi amarillo, sino mi rojo, ¿no? Entonces, vemos que ahora el indicador va a subir o va a bajar. Va a subir, ¿correcto? Porque estoy subiendo mi numerador. A pesar de que yo le agregue acá un cachito más, igual voy a tener mi energía total, ¿correcto? Entonces, la idea es tener, como les mencioné, que esta potencia, si sube el numerador, nuestro KPI va a aumentar, ¿no? Entonces, la idea es, ok, yo digo, bueno, si mi KPI me conviene que sea más alto, entonces lo que yo voy a hacer es consumir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, con el fin de tal vez elevar, ¿no? Podemos pensar eso y decir, pucha, ya tengo mi indicador en 0.8. O sea, el área de la potencia media es el 80% del área de la potencia máxima, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un concepto errado. ¿Por qué? Porque vamos a consumir más energía. Vamos a consumir más energía. Entonces, vamos a pagar más, solo por levantar un indicador. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace... Uy, a ver si puedo. Voy a borrar todo. Entonces, lo que se hace en realidad para bajar para subir ese indicador, porque ese indicador nos conviene que esté por arriba del 50, del 60, del 70, no nos conviene que sea 10%, 20%. Entonces, lo que se hace para bajar ese indicador es atacar el denominador, ¿ok? El denominador bajarlo, porque si baja el denominador, sube el factor de carga. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Entonces, toda esta energía que es una energía muy alta, ¿ok? Lo que hago es venir y cortarla. Es decir, veamos una manera con tecnología, con gestión administrativa, cortarla. Entonces, mi consumo va a ser, por ejemplo, así. Entonces, yo me voy a volar toda esta... No, para ser un poco más realista, ¿ya? No tanto. Entonces, voy a borrar. Entonces, de lo que era un pico así enorme, lo que yo voy a hacer es con una gestión de eficiencia energética. ¿Ok? Con una gestión de eficiencia energética, probablemente tenerlo ahí. ¿Ok? Este punto, bajo acá, por ejemplo. Este era el punto 1, y es de la potencia máxima 1, y esta es la potencia 2. Entonces, mi curva ahora es así. ¿Ok? Entonces, esto de acá, ¿qué me va a generar? Que mi potencia máxima ahora sea menor.
quiere decir que mi energía máxima va a ser menor, ¿correcto? Entonces acá voy a tener mi potencia máxima menor, ¿no? Entonces, ¿qué me va a generar esto? Que yo me vuele prácticamente aquí y, ¿ok? Que yo me vuele prácticamente aquí el pico, ¿ok? Pero yo necesito consumir la misma cantidad de energía para producir también la misma cantidad de unidades. Entonces probablemente voy a estar compensando la energía por aquí con algunas crestas, pero ya no tan agudas, sino voy a estar compensando por aquí esta energía tal vez, y eso me va a generar también que mi potencia media suba un poquito. Entonces mi potencia media sube porque ahora tengo más energía, ¿no? O hay una variación también, entonces va a haber una variación también en este valor. Pero lo ideal es bajarnos completamente la potencia máxima. Con ese fin de que este baje, este aumente ligeramente o baje, pero al final nosotros, como este va a ser el que prime, porque va a ser bastante que nos mochamos, por ejemplo, miren cuánto de energía máxima quitamos, bastante. Entonces la idea es subir este KPI. Entonces ese KPI, como les dije, es básicamente la comparación entre la energía que consumiríamos en una potencia media contra la energía que consumiríamos si estuviéramos todo el día a potencia máxima. Entonces, si hasta ahí quedó claro o tienen alguna duda, no duden en preguntar, ¿no? Entonces, listo. A ver, ¿qué más? Entonces, hasta ahí llegó la teoría de hoy. Vamos ya a ir al Power BI, ¿no? Entonces, a ver, ¿se ve? Ok, a ver, excelente. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es, primero, cómo monitorear el KPI de factor de potencia, ¿ok? Cómo monitorear. Y como yo les mencioné en la PPT, ¿no? El valor clave del KPI, el valor soñado, es 0.96, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta en esta gráfica, si yo le hago zoom, vemos que tenemos dos áreas bien marcadas, ¿no? Donde el límite es 0.96 y nuestro factor de potencia va a ir así, ¿no? Va a ir oscilando, ¿no? Entonces aquí en la zona roja, si cae en la zona roja, vamos a pagar energía reactiva. Si cae en la zona verde, no pagamos, acá pagamos. Y la idea es tener un gráfico así, ¿no? Del factor de potencia semanal, del factor de potencia mensual, e ir monitoreando, ¿no? Acá ya debemos tomar acción, porque estamos abajo, ¿no? Acá probablemente tomamos acción, subimos el indicador, empezó a caer, acá no tomamos acción seguro, o lo dejamos pasar, y acá seguimos, o sea, hay que tomar acción, tal vez corregir el banco de condensadores, revisar algún equipo, etc., ¿no? Entonces, la idea, como les digo, es tener una visibilidad como mediante monitoreo de KPIs para tomar las decisiones en pro de la eficiencia energética. Entonces, vamos a realizar este gráfico, ¿ok? Para que ustedes puedan ir monitoreando este KPI. Y después también vamos a graficar, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Nosotros en las anteriores clases calculábamos el valor de la energía aparente, la potencia aparente, como 36.000, ¿no? Pero hoy día ya la vamos a poner un poco más sofisticada, ¿no? 36.000 megawatts, ¿no? Entonces, lo mismo con la activa. Ahora, antes teníamos 34.000, pero ahora vamos a tener 35 megawatts, ¿no? Que ya nos dice algo, ¿no? Es alto, ¿no? Esto podría ser 34 watts, es pequeño en comparación de 35 megawatts, ¿no? Entonces, lo mismo con la reactiva, acá, perdón, es bar, 10 megabar, y acá con el 30% de la activa, ¿no? Para que vean que en realidad funciona con cualquier medida, ¿no? No necesariamente con la activa, la aparente, la reactiva. Después, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver un poco del factor de carga, ¿ok? Cómo entender por qué se registra cada 15 minutos. Por ejemplo, acá yo les he presentado el consumo cada 15 minutos, la curva que se genera,
las áreas, por qué se calcula, y bueno, la energía media, la energía máxima que sería 60, la energía media pero ya en kilowatts hora, y cómo calcular este factor de carga, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Entonces vamos a empezar con el factor de potencia, ¿ok? ¿No? Entonces, vamos a ir a este dashboard que básicamente es una copia de aquí, donde yo avanzo en paralelo lo que vamos a desarrollar en la clase y luego lo desarrollamos conjuntamente con ustedes, ¿no? Entonces voy a crear una nueva página, ¿ok? Entonces a esto le voy a poner el factor de potencia, ¿no? Listo. Entonces voy a crear el título de mi dashboard, que va a ser factor de potencia. Y le voy a dar 32, por ejemplo. Entonces, ahí lo tengo. Okay. Las clases pasadas ya habíamos visto cómo calcularlo. Entonces, para el que no lo tenga claro, no hay problema. Podemos repetirlo. Entonces, primero necesitábamos para el factor de potencia calcular las energías, ¿correcto? O las potencias, como queramos calcularlo. Entonces, para la energía activa, básicamente lo que hacíamos era una suma, ¿no? Una suma. Una suma de la columna con todos los valores de energía activa. También teníamos que calcular la energía reactiva, que es la suma del consumo de tal energía reactiva, ¿no? Y finalmente la energía aparente, que es el Pitágoras, ¿no? Pitágoras de toda la vida. Y el factor de potencia es nada más y nada menos que qué porcentaje de la aparente es la activa, ¿no? Entonces, el factor de potencia es un valor, ¿no? Es un valor, por ejemplo, 0.96. Justo nos sale donde el 30% de la reactiva es igual a la aparente, ¿no? No, el 30% de la activa es igual a la reactiva, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos este gráfico, no? El gráfico de acá. Entonces, siempre cuando vean un gráfico, primero la pregunta es, ¿qué tipo de gráfico es este, no? Entonces, esto es un gráfico de línea. Okay. Lo segundo, ¿qué muestra este gráfico, no? Potencia, energía activa, reactiva, aparente, factor de potencia, 30% de activa. ¿Qué muestra este gráfico? Ventas, gastos, utilidad, inversión. ¿Qué muestra este gráfico, no? Cantidades, producción. Entonces, este gráfico muestra el factor de potencia, ¿no? Entonces, en ese sentido ya tenemos qué gráfico es, líneas. ¿Qué nos muestra? Factor de potencia. ¿Cuáles son sus ejes? Ahora son la pregunta, ¿no? Entonces, en el eje Y ponemos el factor de potencia y la frecuencia que se está viendo esta tendencia es semanal, porque la frecuencia puede ser mensual, puede ser anual, diaria, trimestral, cuatrimestral, etc. Sí, exactamente. Y justamente una medida del costo y el gasto es el factor de potencia. ¿Por qué? No sé si ya lo habrán llevado en sus cursos de instalaciones eléctricas, por ejemplo. Por ejemplo, en la industria, por ejemplo, si nosotros tenemos un valor de 0.7, okay, vamos a volver a la slide para hablar con cosas reales, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un valor de 0.7 y entramos a la zona donde se paga, entonces, para nosotros subir de 0.7 a 0.96, tenemos que hacer una inversión, que una inversión es plata, en banco de condensadores, ¿no? ¿Okay? Ahora, ¿cuánto vale un banco de condensadores? Depende. ¿De qué depende? De la capacidad, ¿okay? De la capacidad. Ustedes saben, un motor de 10 HP no vale lo mismo que un motor de 200 HP, que es un motor grande, de casi 1 metro por 1 20, ¿no? Un motor grande. Entonces, depende también el establecer los condensadores. Generalmente, por ejemplo, un taller de condensadores de 20 megabar, por ejemplo, cuesta alrededor de $12,000, ¿no? Entonces, si quieren, los podemos buscar en internet. Tablero de condensadores de 20 megawatts para que vean más o menos cuánto cuesta, ¿no? Entonces, en su momento, cuando yo buscaba
porque he participado en proyectos de instalación de tableros de banco de condensadores. Creo que no me carga, pero están alrededor de ese valor, ¿no? De $12,000, $15,000, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una inversión grande. Entonces, tenemos una inversión, un costo, un CAPEX, para los que saben de gasto. Entonces, tenemos que hacer un CAPEX de $20,000, $15,000, $30,000, depende de qué tanta capacidad necesitemos, ¿no? Pero varios dirán, ok, pero gasto mi plata, pero ¿en qué lo voy a recuperar, no? Entonces, lo que se recupera es justamente pasando de esta zona donde pagamos a la zona que no pagamos. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo pagaba, por ejemplo, yo pago $20,000 por, vamos a ponerlo a ver para que, vamos a darle scale, voy a presentar la pantalla completa para que un poco, entonces ahí se ve, ¿no? Entonces volvamos, ¿no? Imaginemos que yo estoy aquí, ¿no? Que yo estoy aquí, ¿no? Entonces yo estoy actualmente en mi planta, mi fábrica, con 0.7, ¿no? Entonces la idea es que en esta zona yo voy a estar consumiendo plata, ¿no? Voy a estar gastando plata porque mi reactiva es mayor que el 30% de la activa. ¿Cuánto voy a estar gastando? Voy a estar gastando la diferencia entre estos dos, o sea, el gap. Voy a estar pagando el gap, pero no lo voy a estar pagando al mismo precio, sino al mismo precio de este, sino lo voy a estar pagando al doble. Entonces, incluso me sale muy caro. Entonces, lo que se hace es proyectos de eficiencia energética con tableros de banco de condensadores es invertir, por eso le llaman inversión, le hacen invertir un CAPEX, ¿okay? No sé, imaginemos $20,000, por ejemplo. Entonces se hace un CAPEX de $20,000 y la pregunta es cómo vamos a estar recuperando este dinero que hemos invertido. Obviamente el empresario va a decir, no voy a, por llevar, él te va a decir, ok, por simplemente llevar un valor a 0.96 voy a apostar a invertir $20,000. No, el empresario te va a preguntar cuándo lo voy a recuperar y cómo voy a recuperarlo, ¿no? Entonces lo que se hace básicamente es tener en una línea de tiempo, que lo voy a poner por acá, donde hacemos un pago de $20,000, ¿no? Y eso probablemente lo lleven en ingeniería económica, y les recomiendo que aprendan bien porque es justamente donde ya van a poder ver los retornos de inversión, los valores actuales netos. Entonces lo que se hace es, ok, pago de golpe $20,000, un pay down, ¿no? Entonces la idea es que el próximo mes, cuando me facturen, si yo pagaba, por ejemplo, a ver, pongamos un valor real, no sé, $1,000, por ejemplo. Si yo pagaba $1,000 en energía reactiva, perdón, voy a borrar. Si yo pagaba, por ejemplo, $1,000 en energía reactiva, la idea es mostrarle al empresario que los próximos meses ya no voy a pagar esos $1,000, ¿no? Entonces voy a tener ahorros de $1,000, ¿no? Entonces la idea es, ok, tienes ahorros pagaste $20,000, si tienes ahorros de $1,000, entonces tú divides $1,000 por mes, ¿no? Entonces tú vas a dividir $20,000 entre $1,000. ¿En cuántos meses vas a pagar esos $20,000? En 20 meses, ¿no? Entonces en 20 meses voy a pagar los $20,000. ¿20 meses cuántos son? En años, ¿no? Son más o menos, ¿cuánto? 1 año y 8 meses, ¿no? Correcto. Entonces, generalmente un proyecto donde se recupera la plata entre no mayor a 2,5, 3 años, es un proyecto bueno. Entonces, si yo le digo al empresario, mira, tú haces un pay down de $20,000 y lo vas a recuperar en 1 año y medio, el empresario va a decir, ok, excelente. Y luego, cuando pasen los 20 meses, ¿qué va a pasar?
¿Se acaba el ahorro? ¿Se acaban los $1,000? No, vas a seguir ahorrando. Entonces le voy a decir, cuando pasen los 20 meses, vas a seguir ahorrando $1,000 todos los meses, $1,000, $1,000, $1,000. Entonces, eso al empresario le va a convenir, va a decir ahorro para mí. ¿Qué pasa en la realidad? Bueno, en la realidad, para ser totalmente honesto, lo que va a pasar es que, ok, vas a venir ahorrando $1,000, pero va a llegar un momento donde tu banco de condensadores está formado, ¿no? Por los condensadores, ¿no? Por algo se llama banco de condensadores. ¿Qué es lo que va a pasar tristemente en realidad? Y bueno, esta es la realidad, que uno va a fallar. Un condensador se va a quemar, se va a malograr un paso, un contactor, entonces uno va a fallar. Y este fallo te va a hacer de que es tan bonito que estabas en 0.96, bajes a 0.8. Y si tú no tienes un sistema de monitoreo que te diga, oye, bajaste a 0.8, fuiste. ¿Por qué fuiste? Porque ya no ahorras $1,000. Empiezas a gastar $300, por ejemplo. O $500, la mitad, ¿no? Te pegó un condensador nomás. Entonces, de lo que ibas ahorrando, ahora bajó, incluso perdiendo. Entonces ya no lo vas a recuperar en 2 años, en 1 año y 8 meses. 2 años y medio, por ejemplo, en un escenario conservador donde se malogren los condensadores y vayas a hacer trabajos de mantenimiento correctivo, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que se aplica en todo este tema y por qué es importante el factor de potencia. Porque si te das cuenta, si se dan cuenta, es una inversión grande en los bancos de condensadores, no es simplemente poner 1,000 soles, 2,000 soles, sino estamos hablando de 30,000 soles, 40,000 soles, 50,000 soles, dependiendo de la potencia instalada, ¿no? Entonces, a ver, voy a borrar todo esto. Entonces ahí sí quedó claro. Ajá, exactamente. Costos por cambio de repuestos. Claro está que generalmente este tipo de mantenimientos lo hace un tercero eléctrico, ¿no? Un proveedor eléctrico, ¿no? Que hace el cambio y todo eso, ¿no? Depende cuál sea el know-how del área de mantenimiento en que uno labore, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, como les mostré, ahora que ya les puse el contexto, ¿ya? Cómo pasa en la realidad. Entonces, imaginemos, ok, que en este momento se malogró un chanchito de mi tablero de condensadores, ¿no? Entonces, voy a volver a pagar. Entonces, llamo a mi tercero, le digo, oye, mi banco de condensadores, por favor, atiéndelo. Se malogró algo, ¿no? Yo no sé qué, ¿no? Porque no he visto el banco, ¿no? Entonces, el proveedor va y dice, oye, sí, se malogró, lo atiende y para la segunda semana está ok. Puede ser que la cuarta semana se vuelva a malograr así, pero la cuestión es que nosotros monitoreemos para tomar la decisión, porque esto de acá nos está generando que en nuestra línea de tiempo ya nuestro retorno de inversión empieza a alargarse. ¿Por qué? Porque esto ya no es ahorro, es más plata que aumenta los $20,000. Ese $20,000 ya no es 20,000, ahora es 21,000, 23,000, 24,000. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos teniendo más gastos, ya no más ahorros. Ahora, comencemos con este gráfico. Ok, entonces necesitamos un gráfico de líneas, ¿no? Entonces necesitamos pasarle el factor de potencia. Entonces ponemos el factor de potencia y necesitamos pasarle las fechas, ¿no? ¿Qué sería el semana-mes, ¿no? Entonces, el semana-mes le pasamos, ¿no? Nos sale así. Lo que yo quisiera es ver la tendencia semanal, es decir, ordenar las semanas de forma creciente, ¿no? Entonces ordeno el eje, le pongo semana-mes y le pongo ascendente, ¿no? Entonces ahí tengo el consumo de mi factor de potencia, ¿no? Pero a simple vista uno podría decir, oye, que mi factor de potencia es 0 y acá es 1. Y a eso es algo curioso que pasa acá con el Power BI, justamente quería verlo en esta clase, que es un poco más de profundidad, donde conversamos un poco más de estos KPIs, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta gráfica? Que los ejes, no hay que dejarnos engañar, que el eje está de 0.95 hasta el valor, no es de 0 a 1, ¿ok? Entonces tengamos eso presente. ¿Cómo lo corregimos? Podemos ponerlo así. Vamos al objeto visual
Ok, vamos al eje Y y vamos, por ejemplo, eje Y nos sale automático y máximo automático. Mínimo automático y máximo automático. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Power BI es decir, a tu eje al mínimo darle el mínimo valor. Y a tu tope de tu eje Y darle el máximo valor. Entonces, si yo le doy acá 0, ven que cae a 0 el gráfico, y si yo le doy acá 1, cae, ¿no? Entonces, esto la verdad no me parece tan amigable trabajarlo así, entonces yo le voy a decir, mejor trabajémonos en 0.90, ¿no? O sea que así tengo un gráfico donde puedo tenerlo en el medio, puedo monitorear, e incluso hasta puedo decirle, pucha, trabajémoslo en punto 92, por ejemplo, cosa que pueda tener un poco más de visibilidad de estos cambios, ¿no? Semanales, ¿no? Entonces, listo. Ahora la pregunta es, oye, yo quiero saber qué valor es el factor de potencia en cada semana, ¿no? No quiero venir y arrastrar mi cursor sobre cada punto. Entonces lo que voy a hacer es venir a la etiqueta de datos y ahí me va a salir mi factor de potencia, ¿no? Y yo quiero decir, oye, pero no necesito ver 3 valores, ¿no? Solo 2. Entonces vengo a mi medida y voy a ponerle un decimal, ¿no? Entonces, a ver, creo que me confundí. Ahí está. Entonces, si le pongo un decimal, vemos que se pasa a 0.91. Entonces, yo le digo mejor 2, porque quiero ver si está en punto 95, punto 96. A ver, ¿por qué no se cambió a 2? Listo. Entonces ahí ya lo tengo. Excelente. Ahora, ¿cómo hago una línea? Como vimos, el valor KPI meta es 0.96. ¿Cómo hago una línea para tener ese valor meta? Entonces hoy ya les voy a enseñar eso, ¿ok? Entonces vamos a venir, presionamos el gráfico, venimos a agregar más análisis y lo que vamos a hacer es, ¿ok?, poner una línea constante del eje Y. Entonces lo que voy a hacer es decirle, este va a ser mi factor de potencia meta verde, por ejemplo, ¿no? Entonces le voy a poner 0.96 y ahí me va a graficar una línea constante en el eje Y en 0.96, ¿no? Entonces acá le voy a poner, por ejemplo, este valor, que sea ese valor, ¿ok? Y le voy a poner sombrear área, ¿ok? Pero como estoy grificando la verde, le voy a decir que sea posterior a ese valor, ¿no? Entonces ahí ya, con lo que les acabo de mostrar, probablemente ya sepan cómo hacer el otro, ¿no? El opuesto. Entonces le voy a dar un verde, pero le doy un verde no tan chilloso, ¿no? Por ejemplo ahí. Entonces ahí voy a tener. Pero lo que yo quiero es ponerlo por detrás para que no manche o no me oscurezca esta línea, ¿no? Entonces no sé si logran ver la diferencia cuando yo lo pongo detrás y adelante. Creo que sí, es notorio, ¿no? Se pone borroso y nublado. Entonces le voy a poner acá detrás y voy a crear otra línea del eje Y para usarlo como artificio y ponerle factor de potencia meta rojo, es decir, para todo lo que estén debajo del 0.96. Entonces voy a venir acá, le voy a dar 0.96, el mismo valor, le voy a dar el mismo color que he usado, pero ahora en vez de verde le tengo que dar rojo, ¿correcto? Entonces le voy a dar un rojo, por ejemplo este de acá. Le voy a bajar la transparencia a 30 o incluso menos, voy a ponerle 0, aunque no, tengo que darle un poco de transparencia, si no, no se ve mi gráfica, pero para que se vea mi gráfica hay que ponerlo por detrás. Excelente, ¿ok? Todos quedamos claros, ¿no? Miren, si lo pongo por delante es que el área va a estar por delante de mi gráfica, ¿no? Entonces por detrás. Ok, entonces listo. Entonces si queremos, por ejemplo, ponerle, oye, ¿cuánto es este valor, no? Le damos en etiqueta de datos. Y etiqueta de datos, como varios que ya deben conocer Excel, es básicamente para poner los datos de mis líneas, mis barras, etc. Entonces le doy aquí y le voy a poner, por ejemplo, un valor negrita, ¿no? Entonces quiere decir que esta línea es mi meta soñada, ¿no? 0.96. Excelente. Ahora, ¿cómo le doy color a esta línea de azul? Entonces, para eso ya tengo que salir de acá. Tengo que irme a
el formato visual del gráfico y tengo que irme a líneas. Entonces acá vengo y le doy en color. Entonces acá voy a encontrar el color. Voy a darle un color negrito. Entonces ahí ya tengo mi línea, ¿no? Excelente. Ahora, ¿cómo le doy formato a los valores? Porque siento que se ven muy grises. Quiero que se vean de color negro. Para eso vengo a etiqueta de datos. ¿Ok? Vengo a valor. Y le voy a dar un color negro, ¿no? Excelente. Ahora yo quiero que tenga un fondo, ¿no? Entonces para eso activo este. Y listo. Ahí ya tendría mi gráfico de monitoreo del factor de potencia a medida que las semanas van incrementando, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? No duden en consultar. Entonces, lo que yo puedo hacer es también cambiarle el nombre al eje y ponerle semana. Listo, para que se vea mejor. Entonces, ahí cambia semana. Perdón, semana. Entonces, cambia semana, ¿no? Ahora, ¿cómo le cambio el título al gráfico? Le puedo poner título y le puedo poner factor de potencia real versus la meta, ¿no? Y le voy a poner, por ejemplo, esta de acá, lo voy a poner en el centro, ¿no? Entonces ahí ya tendría mi sistema de monitoreo del factor de potencia, ¿correcto? Excelente. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más vamos a continuar? Okay, luego lo que vamos a continuar es cómo hacer esto de de los valores de potencia y energía, pero con unidades, ¿correcto? Entonces, para eso, primero voy a jalar todos los valores, ¿ok? Voy a jalar todos los valores de energía. Entonces, voy a jalar uno por uno. Uy, la malogré. Entonces, voy a jalar una tarjeta. Para la tarjeta es la que dice 1, 2, 3. Y vengo acá. Ok, y le voy a jalar la energía aparente, por ejemplo, ¿no? La aparente lo imprimo. Y me sale 36.15 mil. La pregunta es, ¿qué es, no? Entonces lo pongo acá. Lo pongo acá. Y pongo acá, ¿no? Una copia de cada uno. Entonces, acá le voy a poner que esta va a ser mi energía. Que esta va a ser mi energía reactiva, por ejemplo. O activa, mejor. Activa, reactiva. Y el 30%, ¿no? Activa, 34.000. Mi energía reactiva es 10.000. Y el 30% de mi activa es también 10.000, ¿no? Entonces la diferencia, vemos que acá la energía activa es mayor que la reactiva, entonces no se está pagando, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo lo hago para pasarlo con unidades, no? Entonces, para eso, o vengo al PPT que les pasé y copian esta fórmula, que la verdad está medio difícil porque acá hay un objeto. Entonces, voy a ver si se las puedo pasar por WhatsApp, ya, la fórmula. O yo la voy a copiar de acá. Ok, entonces les voy a pasar esta fórmula por WhatsApp. A ver. Entonces acá les estoy pasando la fórmula por WhatsApp, pero esa es para activa, ¿ok? Para potencia activa. Entonces ahí les estoy pasando la fórmula por WhatsApp. ¿Ok? Entonces esta fórmula la van a usar y es muy potente. Muy potente, muy potente. Entonces lo que voy a hacer es también copiarla. Y como ya se las expliqué, simplemente vamos a aplicarla, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es crear una medida, ¿ok? Y voy a ponerle aparente, pero le voy a poner un guión bajo y una O, ¿no? Voy a poner shift y voy a pegar la fórmula. Entonces borro acá y le digo, ok, ejecútame todo, pero en base a la energía activa, ¿no? Pero acá va a ser la energía aparente. Ahora, ¿por qué le multiplico por 10? Por 10 al cubo. Porque en mi dataset me decía que ya la data estaba en kilowatts, ¿ok? Me decía, no sé, 10, pero me salía en el nombre de la columna energía activa, kilowatts. Entonces, mi data yo la tengo que poner tal y como es, o sea, 10.000, 20.000. No tengo que poner 20 y sobreentender que dice kilowatts, ¿no? Tengo que poner cuál es el valor. Entonces mi valor, en realidad, mi energía aparente, por ejemplo, me sale 36.000
pero en realidad es 36.000 kilowatts. Entonces, lo que yo tengo que pasarle acá es pasarlo en watts. O sea, pasarlo como valor 36.000 por 1000, o sea, 3 millones, ¿no? 3.600.000. Entonces, listo. Entonces, como estoy pasando energía aparente, tengo que cambiar acá los valores. Entonces, acá le voy a poner gigawatt, megawatt, kilowatt y veo, ¿no? Listo. Entonces, así. Entonces, excelente, ¿no? Entonces, acá le puedo poner también gigawatt, megawatt. Pero lo que me va a hacer es que tenga que cambiar todas las fórmulas, ¿no? Entonces, lo podemos trabajar así. Entonces, listo. Ahí yo voy a tener mi aparente U. Entonces, ahí ya la tengo, ¿no? Entonces, ahora sí la voy a imprimir. Entonces, vengo acá, la pongo acá, quito esto y pongo el aparente U. Y ahí está. Excelente, ya la tengo. 36 megabytes, ¿no? Excelente. ¿Qué más? Entonces, lo mismo tengo que hacer con los demás. Una por una. Pero solo tengo que crear la medida. Entonces, ahora voy a crear activa U. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso, ¿ok? Copio y creo otra medida, ¿no? Una nueva medida. Entonces, creo la nueva medida que se va a llamar activa U, ¿no? Entonces, Shift para dar espacio. Y lo que tengo que cambiar es que ya no acá va a ser energía aparente, mi valor base, sino va a ser energía activa, ¿correcto? Excelente. No la tengo como energía activa. Ah, es que no le he puesto acá. Ahí está. Entonces le paso mi variable y la multiplico por 10 al cubo porque mi valor estaba sobreentendido como kilowatt, ¿no? Y lo que tengo que presentar acá es gigawatts, ¿no? Entonces presento acá gigawatts, presento acá megawatts, kilowatts y watts, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces listo. Entonces acá quito aparente y le pongo activa. Y listo, ya la tengo en activa. ¿Por qué sale 35 y 34.7? Porque acá lo estamos redondeando. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo crear carpetas, ¿ok? Este tipo de carpetas, por ejemplo. Acá yo tengo carpetas de mis fórmulas, pero tengo dos carpetas. Tengo la carpeta con unidades, es decir, fórmulas que tienen guión U, y carpetas sin unidades, ¿no? Entonces, ese también es otro truco. Es otro truco, así que apúntenlo también, cómo crear carpetas para sus medidas. Entonces, tengo que venir al modelo de datos, ¿ok? Primero voy a cerrar esto. Entonces, vengo al modelo de datos donde hacemos las conexiones y presiono, por ejemplo, esta medida, ¿no? Bajo acá y acá dice carpeta para mostrar, creo con... Uy, ¿qué estoy escribiendo? Con unidades. Listo. Clic afuera y ven cómo se crea con unidades. Listo, ya lo puse en carpeta. Puedo jalar y ponerla ahí. Y listo, ya metí aparente U y con unidades. Ahora, las demás también las voy a meter dentro de una tarjeta que sea sin unidades. ¿Ok? Entonces le voy a poner acá sin unidades. Y listo. Voy a jalar todas las demás. La aparente, la reactiva. ¿Qué más? El 30% de la activa. Y listo, ahí lo tendría. Ahora solo me queda crear las energías con unidades, ¿no? Entonces voy a crear una nueva medida. Entonces voy a crear una nueva medida acá, pero para eso tengo que copiar la fórmula, ¿no? Copio la fórmula. Entonces nueva medida. Pego. Uy, perdón. Le doy con Shift. Pego y acá le voy a poner reactiva 1. Listo, excelente. Entonces acá tengo que pasarle también la energía reactiva como valor base, ¿no? Listo. ¿Qué más? Okay, ya la tengo. Pero hay que recordar que la reactiva es bar. Si no me equivoco. Si no, corríjame, no hay problema. Bar. Sí, excelente. Entonces ya ahí tengo la reactiva con... Entonces ahí me sale. La voy a imprimir. Entonces, control C, control V y cambio el campo, ¿no? Reactiva. Excelente. 10 megabar, coincide. Ahora lo mismo con la energía activa, ¿no? Que el 30%, ¿no? Entonces, ¿qué hago?
vengo acá y tengo que crearle con unidades, ¿no? Para eso tengo que copiar la fórmula y actualizar el valor base y las medidas y las unidades, ¿no? Entonces, nueva medida, pongo activa, no, 30% activa, shift y pego, borro esto, borro, y acá le tengo que poner la medida, ¿no? Activa y tengo que ser gigawatts, megawatts, kilowatts y watts. Excelente. Listo. Entonces ahora simplemente lo que hago es imprimirlo en la pantalla y venir acá con unidades, ¿no? Quito acá sin unidades y lo pongo con unidades. Excelente. Ahora sí. Ahí está. Ahí estaríamos acabando la parte de factor de potencia y cómo hacer las medidas con las unidades eléctricas, ¿no? Entonces, si está ahí, existe alguna duda, déjenmela saber, si no, continuamos. Entonces, ahí tendría, ¿no? Ok, excelente. ¿Qué más? Entonces, otro punto importante también es un poco hacer el análisis del factor de carga. Para eso he preparado este slide, para que un poco analicemos el factor de carga, ¿no? Entonces, para eso, voy a crear otra PPT. Factor de carga. Y voy a introducir datos manuales con el fin de que entiendan más o menos cómo es que funciona esto, ¿no? Entonces voy a crear una base de datos, ¿ok? Estoy creando una base de datos donde voy a poner hora inicio y hora fin, y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, hora inicio y hora fin, y voy a poner energía, potencia activa, voy a poner por activa 1 y voy a poner potencia activa 2. Entonces, ahorita que van a ser las 10, voy a poner un medidor, ¿okay? Un medidor en mi cuarto, por ejemplo. Y lo que pasa con los medidores es que miden la energía, la potencia instantánea. Como les dije, la potencia instantánea es muy variable, muy variable. Entonces, lo que hacen es medir un rango de 15 minutos y a esos 15 minutos asignarle una potencia media. Entonces lo que hacen es desde las 10 a las 10 y 15 medir todo, tomar la integral, ¿ok? Y calcular la potencia media. Entonces, la potencia media, imaginemos que en mi caso son 50 kilowatts en mi cuarto, ¿ok? Que es mucho. Okay, es mucho. Bueno, sí, más o menos. Es mucho. Es mucho. Entonces vamos a ponerle acá 50 y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, el medidor desde las 10 y 15 va a medir segundo tras segundo, pero hasta las 10 y media, y va a registrar la potencia media, ¿no? No va a registrar todos los puntos, sino la potencia media, una potencia flat, para esos 15 minutos, ¿no? Entonces, imaginemos que es 55, ¿no? Ahora, lo mismo para las y media hasta las 45, ¿no? Entonces, ahora imaginemos que registre, no sé, 60, por ejemplo, ¿no? O 45. ¿Ok? Y de acá hasta lo que queda de las 11, registra un valor de 35, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo lo voy a pegar acá para que más o menos veamos la gráfica que vamos a construir hoy día. Y a esta tabla le voy a poner el ejemplo. ¿Ok? Entonces, excelente. Entonces, tenemos la potencia media que ha tomado el medidor cada 15 minutos, ¿ok? Entonces, vamos a graficarla con un gráfico de líneas. Entonces, que cargue. Entonces, vamos a tomar un gráfico de líneas y vamos a pasarle la tabla ejemplo, ¿no? Que es una tabla que acaba de crear. Como pueden ver, pues se puede crear tablas en el Power BI. Entonces, le voy a pasar la hora inicio en el eje X y le voy a pasar la potencia activa 1. Entonces, ahí tendría mi potencia activa, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Es ponerlo como tabla, como línea, ¿okay? Voy a venir a líneas y lo voy a poner como un paso, ¿no? No, perdón, como un suave, ¿no? Esta es mi gráfica, ¿no? De mi potencia. Creció un poquito y cayó.
pero estas son potencias medias, porque recuerden que el medidor toma la potencia media de un rango de 15 minutos, ¿no? Porque hemos visto que la potencia instantánea es muy variable, ¿no? O sea, en realidad mi gráfica real sería algo así, por acá así, muy variable, ¿no? Muy variable. Entonces tomo potencias medias en rangos de 15 minutos. Entonces le voy a poner la potencia activa 2, pero la potencia activa 2, para darnos cuenta, la voy a poner como pulsos, ¿ok? Entonces, pero la voy a poner como posterior. Entonces, lo que se hace en realidad, nosotros vamos a tener, como pueden ver la gráfica celeste, voy a ponerle, eso es la curva, por ejemplo, la gráfica celeste, y al azul le voy a poner los rectángulos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es nosotros calcular el área por rectángulos cuando hacemos nuestros cálculos. Entonces, multiplicamos 50 por el rango de hora, que es 15 minutos, o sea, un cuarto de hora, por 0.25. Voy a ponerle la etiqueta de datos, pero solo para un dato nomás. Por cómo son iguales, entonces 50 yo lo multiplico por 0.25 y me sale la energía en kilowatts hora. Esto es 50 kilowatts, ¿ok? Pues si yo lo multiplico por 0.25 me sale cuánto consumí de energía en un cuarto de hora. Me sale cuánto. 50 entre 4, ¿no? Y así sucesivamente. 55 por un cuarto, 45 por un cuarto y 35 por un cuarto, ¿no? Pero en realidad sabemos que la gráfica es muy distorsionada, ¿no? Entonces, como convención, como estándar se toma eso. Entonces, ¿cómo calculo yo la energía total, no? Entonces, para eso voy a crear una nueva medida y voy a ponerle, ¿no? Energía media, ¿no? Esta es mi energía media. Mi energía media va a ser la suma de mi tabla ejemplo, va a ser de la potencia activa 1 o 2, pero va a ser multiplicada por 0.25. ¿Recuerdan? Porque es potencia media, ¿no? Potencia media en un cuarto de hora, ¿no? Entonces, potencia media por un cuarto de hora me va a salir la energía en kilowatts hora, ¿no? Entonces, ahí lo calculo. Entonces, ahí calculo la energía media, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto me sale la energía media, ¿no? En una hora. Entonces, voy a poner la tarjeta y le voy a poner acá la fórmula que cree, ¿no? Cantidad de datos. No, es energía media. Y me sale que esto es la energía media que se ha consumido en todo este tiempo, ¿no? 46.25 kilowatts hora. Claro, entonces para eso vamos a también crearle como con unidad, ¿no? Para eso lo que hacemos es venir acá, copiar esto y venir a una nueva medida con unidades y pegarle, ¿no? Pegamos, pero acá hay que tener en cuenta que tenemos que ponerle, no sé, perdón, por ejemplo, energía media y especificarle qué es unidad, ¿no? Pues listo, y acá le tenemos que pasar la energía media. Listo. Entonces ahí lo calculamos. Entonces vamos a imprimirlo en pantalla también. Entonces imprimimos la energía media y ahí nos sale en kilowatt. ¿Por qué? Porque hemos cometido un error. No revisamos y como esto es activa debe estar en watts. Entonces acá hay que cambiar. Cambiamos y cambiamos. Entonces ahí vamos a tener la energía media. Entonces ahora la pregunta es, pero acá hay otro error, que es energía, entonces en horas, megawatts. Entonces, acá para entender un poco el concepto de la potencia media en una hora, ¿no? Entonces, en realidad la energía media en kilowatts horas, ¿qué nos dice? ¿Qué nos especifica? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo mido en 15 minutos y por qué lo expreso en una hora, ¿no? ¿Por qué no es kilowatts por segundo, ¿no? Que es el sistema internacional, ¿no?
¿Por qué kilowatts hora, no? Entonces, la realidad es que el kilowatts hora nos ayuda a dar dos cosas. Primero, el hora, cuánto se consume en una hora de energía si trabajamos a una potencia media de 46 kilowatts. ¿Ok? Así se da a entender este valor, ¿no? Entonces, para eso voy a poner yo una línea constante y le voy a poner 46. Para que más o menos... Entonces, toda esta curva o todas estas áreas de estas barras se puede reemplazar por una potencia media de 46 que consuma esa energía en una hora, ¿no? Y nuestro energía máxima en este caso sería 55, por eso vamos a poner una línea máxima. Ahí sí la va a reconocer y ahí vamos a tener nuestra energía media o nuestra potencia media y vamos a tener nuestra potencia máxima. Entonces con eso calculamos el factor de carga, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo calculamos el factor de carga? Con fórmula también. Para eso vamos a ir a datos, a crear una nueva medida y vamos a ponerle cómo es la energía media. ¿Cómo es la energía media? Vamos a ponerle FC, ¿no? Podemos calcularlo como la energía media, ¿ok? En unidad, en valor entre el máximo valor de mi potencia activa, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, esa es mi energía media, ¿no? Entonces, yo imprimo mi factor de carga y ahí lo tengo. Mi factor de carga es 0.84, que concuerda, ¿no? Porque me sale que más o menos, por ejemplo, esta área de acá es el 80% del área del máximo, ¿no? Entonces, ahí tendría mi energía media con unidad, mi factor de carga, y entendemos que el kilowatts hora significa cuánto consumo en una hora funcionando a 46 kilowatts de potencia media, porque sabemos que en realidad no estás funcionando a 46, estás funcionando a 50, 55, 45, 35. Igual entendemos que este valor de 50 en realidad es una potencia media de 10 hasta las 10 y 15, ¿no? No es un valor fijo, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy lo que hemos visto es un poco de las unidades, cómo manejar esto, que es un poco complejo en realidad, y hemos visto cómo monitorear los distintos KPIs, ¿sí? Y nuestro factor de carga, ¿no? Que es también bien importante. Entonces, hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy día. Espero que haya quedado muy claro, porque ya esto nos da un poco ya el poder de poder realizar nuestros dashboards un poco más sofisticados, ¿no? Entonces, si hasta ahí tienen una duda, no aprovechen por favor en hacerla, si no ya estamos concluyendo el día de hoy, ¿no?